a ponerle fecha exacta, tomando o midiendo o contando algunos pasajes o algunas cosas que ha dicho y asociándolo con algunos eventos que han sucedido ya. Y hermanos, y no llega. O sea, no llega, porque está bien claro, el día y la hora, dice Dios, nadie lo sabe. Nada más Dios sabe ese día y la hora. Pero tenemos un pasaje que también por revelación divina y por inspiración del Espíritu Santo, ese pasaje dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero habla de la paciencia del Señor. O sea, el Señor tiene una voluntad. Y esto no afecta su soberanía. Él sigue siendo soberano porque Él es el que dice y el que decide cómo y cuándo. En todas las cosas. Siempre. Entonces, la manifestación del reino no fue inmediata. Ahora, en segundo lugar, hermanos, también aquí vemos en esta parábola que el hombre noble se fue para ser coronado como rey. Dice el versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Si recordamos, hermanos, algunos episodios que nos hablan que el Señor cuando murió fue a las partes más bajas de la tierra. Luego después ascendió y luego después resucita y se presenta a los discípulos y está durante 40 días, pero luego después asciende al cielo, a la diestra del Padre, y el Señor consuma o termina lo que se le había encomendado. Nosotros mismos entonamos una alabanza que dice que nuestro rey es coronado con una corona de espinas, ¿verdad? Una corona de espinos, nuestro rey es coronado, y no entendemos mucho cómo, siendo un rey, Él decidió morir por nosotros. Bueno, eso es todo lo que Él ha decidido en su soberanía. Pero este hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y volver. ¿Qué debe estar en mente? Que el Señor ha recibido un reino y que Él va a regresar. Y eso es lo que yo tengo que tener en mente. Cristo dejó a su iglesia funcionando, dejó a su iglesia trabajando, se fue a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, y un día el Rey va a regresar. Un día el Rey va a regresar. ¿Eso te entusiasma a ti? Yo creo que a todos nos entusiasma la idea, saber, el Rey va a regresar y viene por mí. Viene por muchos hermanos, pero viene por mí, entre tantos, entre muchos. Pero además, hermanos, esta parábola también nos enseña que antes de irse dejó unas tareas a sus siervos. Antes de irse, dice el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. La palabra negociar, ¿sí? No tiene que ver con obtener alguna ganancia personal o particular. A veces la palabra o la frase negociar como que nos afecta, ¿verdad? O inclusive la expresión del Señor Jesucristo cuando le dijo a aquella mujer, a su madre, cuando le dijo, pues, es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. ¿Sí? Y está hablando de aquellas cosas en las que Él tiene que atender en particular. Pero también Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos, una tarea para trabajar. Nos ha dejado algo para desempeñar. Y Dios dice, aquí está. A todos les dio la misma cantidad de minas, la misma porción de minas se las dio a todos. Y dijo, ustedes trabájenlo. Podemos entender que es la gracia, podemos entender que es la encomienda, podemos entender que es el poder, que es la porción de Dios en nosotros, hermanos, necesaria para poder hacer la obra que Él nos ha trazado, que Él nos ha encomendado. Pero sí de algo tenemos que estar seguros, a nadie nos dejó
para trabajar sin habernos dejado su gracia, sin habernos dejado su poder, sin habernos dejado su presencia, sin habernos dejado su autoridad para poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, hermanos, antes de irse, Él dejó unas tareas. Y así como dejó tareas para ellos, hermano, tú en esta mañana debes de pensar, Él se fue y va a regresar, pero me dejó una tarea. ¿Nunca les pasó a ustedes, hermanos, que de repente, cuando ya estábamos más grandecitos en casa, papá y mamá salieron a hacer una visita o a hacer algunas compras y que nos hayan dejado una tarea por hacer y que dijeron, cuando regrese, yo quiero que esto esté listo, ¿verdad? Y a veces dice, bueno, uno va a lavar las vasijas, el otro va a hacer esto y el otro va a hacer otras cosas, y cuando regresemos queremos que ya todo esté listo. No se vayan a poner a hacerlo o querer hacerlo apenas cuando ya nos vean que estamos llegando, ¿verdad? Pero sí ha pasado que muchos hijos, ¿verdad?, apenas ven que papá se está estacionando y ¿qué nos pidieron que hiciéramos, verdad? Y apenas en ese momento van a correr, hasta quieren poner una traba en la puerta para que no puedan entrar hasta que no terminen la tarea, ¿verdad? Pero no, hermanos, Dios va a regresar y nos ha dejado una tarea para hacer. A veces también, en algunas veces, algunos maestros, por alguna razón tienen que salir del salón de clase, ¿verdad? No siempre lo hacen, no lo hacen muy seguido, ¿verdad? Pero a veces, por alguna razón, algunos tienen que salir del salón de clases y les dicen, ¿verdad? Van a hacerme un resumen de tal página a tal página y cuando regrese los voy a pasar al frente a que lean el resumen, ¿verdad? Y se van, ¿verdad? A la junta de taquitos, no. Se van a la junta, ¿verdad? Que tenían que con el director y todo eso, y luego ya de rato regresan, ¿verdad? Regresan, ¿y qué pasa con aquellos que en lugar de hacer el resumen se pusieron a jugar en el salón de clase? Que se fueron al baño, empezaron a hacer otras cosas y no hicieron la tarea que tenían que hacer. Hermanos, nosotros tenemos una encomienda. Como iglesia tenemos una tarea que hacer. Y si nos entusiasma que el Rey regresa, nos debería entusiasmar, hermanos, entonces la tarea que tenemos que desempeñar. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que hasta que este evangelio del reino no sea predicado hasta lo último de la tierra, Él no va a regresar. O sea, antes de que Él regrese, ese evangelio tiene que ser predicado en lo último de la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que apurarnos. Los que amamos la venida de Cristo, los que anhelamos que el Señor regrese, los que deseamos que el Rey se presente, tenemos, hermanos, una tarea muy importante. Y no es que nos estén correteando, pero todos los días está muriendo gente sin Cristo. Todos los días, hermanos, cristianos están sufriendo en el camino del Señor, están sufriendo o a veces apartados del camino del Señor. Y la tarea de la iglesia es alcanzar a los perdidos, pero también es edificar a los santos. Y en esa de la edificación de los santos, a veces es necesario ir por aquel hermano o hermana que está perdido, que por alguna razón se ha apartado, y cualquiera que quisiere volver a uno de estos, ¿verdad?, al camino, sepa que ha ganado un alma. Entonces, hermanos, tenemos una tarea que desempeñar. Antes de que el Rey regrese, tenemos esa tarea. Ahora, en esta misma parábola, hermanos, también podemos ver que hay quienes lo rechazaron como rey. Dice el versículo 14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Quién se supone, hermanos, que son esos del versículo 14? Otra vez, y lo enfatizamos muchas veces, hermanos. Aceptar a Jesucristo no solamente es aceptar la salvación. Aceptar a Jesús es aceptarlo como Rey y Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué?
el Señor. O sea, no solamente tu Salvador. Jesús debe ser también, ¿qué más? Tu Señor, el que gobierna, el que manda, el que toma las decisiones finales en mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, solamente nos apuntamos para recibir una salvación, pero no para recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas? ¿No es cierto? Que muchas veces, hermanos, nosotros solamente veíamos, qué padre la salvación. Dios nos da salvación. Y sí es cierto, Dios nos da salvación. Pero también, hermanos, cuando yo acepto a Jesús, lo acepto como Señor de mi vida. Entonces, ¿quién se supone que son estos? Pues se supone que son los que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador de sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que esos son los que deberían hacer. Pero qué confusión tan grande cuando vemos personas que profesan ser cristianos y rechazan al Rey como Señor de su vida. ¿Se podrá esto? ¿Es congruente esto, hermanos? Entonces, hermanos, qué importante es que usted entienda. ¿Tú profesas ser cristiano? ¿Tú profesas haber creído en Jesucristo? ¿Tú profesas haber recibido a Cristo Jesús? La pregunta ¿es Él el Señor de tu vida? ¿O tú estás en la lista del versículo 14 de las personas que dicen no queremos que Él reine sobre nosotros? Si yo les preguntara, hermano, ¿tú quieres que Jesús reine sobre tu vida? ¡Amén! Todos diríamos, ¿verdad? Todos levantaríamos nuestra mano y amén, queremos que Él reine en nuestra vida. Bueno, entonces el Rey te pide que tú compartas a Jesucristo con otros. Es que no puedo. Pero el Rey entiende, ¿verdad? Que estoy muy ocupado. Bueno, el Rey te pide que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Sí, pero también el Rey entiende que hay cosas que no puedo hacer. Entonces, hermanos, nosotros no entendemos lo que es un rey. Ellos entendían lo que era un rey. Nosotros no entendemos. Nosotros tenemos un presidente en la República supuestamente nombrado por la democracia de la mayoría, ¿verdad? Y eso es lo que entendemos. Y estamos acostumbrados a eso. Así nacimos, desde que yo nací, ¿verdad? Que no hace mucho de eso. Así ha sido el sistema en nuestro país y eso es lo que yo entiendo por autoridad. Alguien como que fue puesto por mí. Pero hermanos, un rey es otra cosa. Un rey es aquel que es soberano. Un rey es aquel que gobierna y que cuando sus instrucciones no se acatan, el rey tiene que tomar medidas y puede tomar medidas y las toma. Porque Él es el rey. Él es nuestro rey. Entonces, cuando una persona no quiere ser gobernado por el rey, ¿qué está diciendo? Yo no acepto a Jesús. Yo pensé que el regalo de la vida eterna, pues nada más era con que extiende tu mano y recíbelo y ya. Pero no sabía que tenía que aceptar a Jesús. Acuérdense, hermanos, que Primera de Juan nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, ¿la salvación en quién está? En Cristo. Prácticamente la salvación es una persona, es Jesucristo. La misma Biblia nos dice que te conozcan a ti, que eres la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el Rey? El Señor Jesucristo. Cuando dice el reino se ha acercado a vosotros, ¿de quién está hablando? De Él. Él es el Rey. Y cuando hablamos del reino, ¿de quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, las iglesias somos cristocéntricas. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la piedra angular de la iglesia, el Señor Jesucristo. Cuando nos congregamos, hermanos, en la iglesia, ¿por qué nos congregamos? Por el Señor Jesucristo. Porque Él nos ha pedido que lo hagamos y porque Él es el centro de nuestra reunión.
Imagínense aquella reunión de la iglesia de la Odisea cuando Jesús le estaba diciendo a la iglesia: iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él. O sea, el rey estaba fuera de la iglesia. Pues, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Divirtiéndose, alabándose a sí mismos, haciendo show para la satisfacción personal de ellos mismos, pero no estaban honrando al rey. Entonces, este versículo 14, hermanos, es muy revelador. Dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y hermanos, a mí lo que me da mucha confusión es que hay muchos cristianos que, aunque no lo digan con sus palabras, pero con sus hechos, están gritando: no quiero que él reine sobre mi vida. Muchos que profesan y que dicen que son cristianos, hermanos, están gritando: no quiero a Jesús como rey de mi vida, no lo quiero, quiero hacer lo que yo quiero tomar mis propias decisiones. Entonces, hermanos, hay quienes lo rechazaron. Pero también, hermanos, podemos ver en esta parábola, hermanos, que al regresar llamará a cuentas a sus siervos. Y aquí vamos a leer del versículo 15 hasta el 25. Dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, o sea, las minas, para saber lo que habían negociado cada uno. Lo que habían negociado cada ¿cuántos, hermanos? Cada uno. Cada uno. ¿Tú eres parte de los cada uno, hermano? Entonces, cuando el rey regrese, ¿qué va a haber Dios contigo? A ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer cuentas. ¿Sí? Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo. Ahora, nota una cosa, no le dijo que no era su siervo. Note que sí le dice siervo. ¿Notamos esto? Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora tenemos, hermanos, aquí 3 siervos: el primero, el segundo y el tercero. Eso es teología pura, ¿sí? El primero, hermanos, es alguien que fue bastante diligente en el trabajo de esa mina que le fue dada. Es alguien que se esforzó, que trabajó, que recibió lo que Dios le dio y lo puso a trabajar con responsabilidad, lo puso a trabajar con esfuerzo, con sacrificio, con excelencia, para que eso pudiese producir 10 tantos más. ¿Sí? Y entonces cuando viene el Señor y Él le entrega ese resultado, le dice: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, te voy a dar en el reino 10 minas, 10 ciudades.
¿sí? Y entonces vemos cómo el Señor trata a este primer siervo. Pero también hay un segundo siervo, que bueno, vamos a pensar que este siervo hizo lo mínimo necesario, como que hacía, no hacía, y entre lo que hizo, ganó 5 minas más. Y le entrega un resultado y le dice, bien, ¿verdad? Bien, tú también serás puesto sobre 5 ciudades. Pero llega el otro. Llega el otro, hermano, y saca el pañuelo, ¿verdad? Y desenvuelve. Y le dice, Señor, esto es lo que estoy. Y luego él dice, yo sabía que tú eres un hombre que, déjenme leerlo exactamente como lo dice. Dice, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido, dice el versículo 20, guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Hermanos, esta es una actitud que debemos tener los hijos del Señor, hermanos. Miedo del Señor. Dice, por cuanto tú eres severo. Si usted lo ve en el trato con el siervo 2 y con el siervo 1, ¿usted ve a ese rey severo? No. Dice, por cuanto tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste. ¿Ese es Dios, hermanos? ¿Dios nos manda sin nada a trabajar? Tenía un mal entendimiento de este rey. Y ciegas lo que no sembraste. ¿Ese es el rey que nosotros tenemos? No, pero él tenía un mal entendimiento. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre siervo? No le está diciendo, eso es lo que yo soy. Dice, eso es lo que tú sabías. Yo no estoy diciendo que eso es lo que soy, pero eso es lo que tú sabías. Y conforme a eso te voy a juzgar. Dice que tomo lo que no puse, eso es lo que tú sabías. Tú sabías que yo tomo lo que no puse, no es cierto. Y que ciego lo que no sembré, tampoco es cierto. Porque si algo sembró, hermanos, el Señor en nosotros, fue su vida. ¿Sí? Dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dadla al que tiene 10 minas. ¿Sabes, hermano? Nuestra vida continúa en el reino. Ya no con este cuerpo terrenal, pero nuestra vida continúa en el reino. ¿Y con qué vamos a vivir en el reino, hermanos? ¿Con qué vamos a vivir en el reino? Con la inversión de lo que tú hiciste para el rey. La Biblia dice, el apóstol Pablo, hermanos, dice que si nosotros sufrimos, también reinaremos con él. Este pasaje dice que si nosotros no sufrimos, entonces, ¿qué? Para reinar con él es tomar posición de gobierno juntamente con él. No significa que no vas a estar en el reino, porque la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Entonces, vemos el tercer siervo, hermanos, y entonces le dijo simplemente quítele esa mina, ¿verdad? Y denle al que tiene 10, al que tiene 10 minas. Y ese es lo que Dios establece en ese momento. Vemos ahí que establece el principio del siervo diligente. Al que tiene se le dará más. Nosotros, hermanos, pensaríamos, no, pues es una iglesia, entonces en una iglesia, la misericordia que reina. No, pues déjenle su mina para que no se quede sin nada. Sería el pensamiento de algunos. De otros, bueno, pues dénsela al de 5, porque el de 5, pues el de 10 tiene 10, pero el de 5, pues entonces para que complete 6. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios?
dénsela al de 10. Porque si el de 10 con una hizo 10 y doy una más a él, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, y eso, hermanos, es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Sí? Lo que Dios quiere ver en nosotros y encontrar en nosotros es ese esfuerzo y ese sacrificio, esa entrega por Él, hermanos, por nuestro Señor. Y el Señor recompensa, como lo veíamos la semana pasada, el Señor siempre recompensa la fidelidad. La fidelidad. Hermanos, no podemos pervertir la gracia de Dios. ¿Sí? No podemos pervertir la gracia como dice Judas. ¿Sí? Es cierto, Dios nos da de su gracia y nos da lo que no merecemos, pero no quiere decir que no espera nada de nosotros. Dios nos ha puesto a trabajar. Mientras el rey regresa, tú tienes una mina. ¿Qué estás haciendo con esa mina? Mientras el rey regresa, ¿tú qué tan diligente estás siendo con esa mina? Ahora, fíjense el principio que establece el versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. No está hablando de la salvación, ni está hablando de la pérdida de la salvación, sino está hablando de la recompensa que tiene, porque habrá un tiempo de recompensas. Hay muchos cristianos que no les gusta hablar de esto. Sí, pero hermanos, es una verdad tocada en los evangelios y tocada también en las cartas. Habrá un tiempo, habrá un tribunal, habrá un tiempo de recompensas. Entonces, aún lo que tiene le será quitado y al que tiene se le dará más. Y luego, hermano, podemos ver que el rey juzgará, dice el versículo 27, dice, y también a aquellos, mis enemigos. ¿A quiénes llama sus enemigos? Dice, a los que no querían que yo reinase sobre ellos. Ahora, fíjate, hermano, que hace una diferencia, dice, y también a aquellos. Y también a aquellos. Algunas personas, hermanos, en la interpretación de esta parábola, están queriendo juzgar que el tercer siervo ni salvo era. Y están queriendo juzgar que ese tercer siervo no tenía salvación. Por eso era así. Pero vemos, hermanos, una diferencia que Dios hace. Dice el versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Usted nota una diferencia entre estos y el tercer siervo? Eso nos enseña entonces que en el reino de Dios, hermanos, dentro del reino de Dios, hay siervos diligentes, hay siervos que buscan la excelencia para el rey, hay siervos que trabajan más o menos y hay siervos que no trabajan. ¿Verdad? Así es. Hay siervos diligentes que buscan la excelencia. Hay siervos que más o menos trabajan y hay siervos que no trabajan. Pero todos estos siervos son aparte, hermanos, de los enemigos del rey, de los que no querían que reinase sobre ellos. ¿Cómo pues, hermanos, entonces alguien se atrevería a juzgar la vida y la salvación de otro? Porque hoy en día, con tanta facilidad, hay cristianos que dicen, no, pues no es salvo. No, pues ni siquiera es cristiano. No, él no puede ser cristiano, porque los cristianos nada más son de esta talla para arriba. ¿Dónde dice eso? No, pues es que habla por sus frutos, lo conoceréis. ¿En qué pasaje? En el pasaje que está hablando de los maestros, no en el pasaje que está hablando de la salvación. ¿Cómo se mide un maestro? Por sus frutos. ¿Cómo se mide un siervo de Dios? Por sus frutos. ¿Sí? ¿Cómo se mide un profeta? ¿Cómo se mide un apóstol? Por sus frutos. Pero la salvación no es así. La salvación es por gracia. Y no podemos pervertir la gracia de Dios.
Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y la persona que cree que Jesucristo es su Salvador será salvo. Ese es el principio, ¿verdad? No lo podemos cambiar. No debemos cambiarlo. Entonces, ¿a quién juzgará el rey severamente? ¿A los que lo rechazaron? ¿A los que abiertamente dijeron, no, yo no acepto a Jesús? Yo no acepto a Jesús. A veces, hermanos, hemos compartido el Evangelio con algunas personas. Personas que en algún momento dicen, no, es que mira, yo no quiero aceptar a Jesús porque no le quiero fallar. No, mira, yo no quiero aceptar a Jesús porque todavía tengo muchas cosas que necesito cambiar antes. No va a poder cambiarlas. Y tampoco usted podrá ser infalible al Señor. Nos acercamos a Cristo Jesús, hermanos, porque necesitamos de su gracia. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Nadie puede entrar en el reino de Dios por sus propios méritos. Los méritos son los de Cristo Jesús. Pero una vez que estoy en el reino, ahora sí, Jesús es el Rey. Y yo no lo puedo rechazar, ni lo debo rechazar. ¿Por qué? Porque un día me voy a presentar delante del Rey. Y si aquí yo lo cambié al Rey por una vida terrenal, hermanos, de 50 años, de 60 años, de 100 años aquí en la tierra, si yo cambié ese Rey, hermano, ¿cuál entonces va a ser mi galardón? ¿Cuál va a ser mi reconocimiento cuando vaya y me presente delante del Rey? Porque voy a estar delante del Rey si yo he aceptado a Jesucristo. Pero usted decidió mejor vivir en esta vida teniendo placeres de la vida o teniendo el favor de los hombres en lugar de encontrar el favor del Rey. El apóstol Pablo decía, si yo fuera si yo quisiera agradar a los hombres, yo no sería rey, siervo de la justicia. Yo no pudiera servir al Rey. ¿Por qué? Porque estoy tratando de agradar a los hombres. La Biblia nos dice que ninguno que se enreda en los negocios de la vida, hermanos, puede servir al Señor. El que se enlista como soldado, hermanos, no puede estar complaciendo a este mundo, no puede. El apóstol Pedro decía, porque a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución, dice, y nos ultrajan. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de Rey. Cuando aceptamos a Jesucristo, Cristo es nuestro Rey. Nuestra vida cambia porque ahora nuestro deseo es agradar a Dios. ¿Sí? Pero la perversión de la gracia, hermanos, hace una confusión con esto. ¿Por qué? Porque te dice, no, tú nunca vas a poder agradar a Dios. Dios de todas maneras, Él se complace. Tú eres una basura y una piltrafa que no sirve para nada y nada más el Rey viene y te toma por su puritita gracia. Es cierto para la salvación, pero una vez que tú eres salvo, hermano, ahora eres hijo de Dios. Y no puedes seguir considerándote de esa manera, porque ahora eres el hijo de un rey. Y su sangre te ha limpiado, y Él te ha perdonado, y ahora estás, hermano, enlistado en el libro, sellado con la sangre del Cordero. Y Dios no te puede ver más como te veía antes, porque ahora te ve a través de Cristo y tu vida está escondida en Cristo, cuando tú tienes a Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos aquí, en esta parábola, que hay dos tipos de personas. En conclusión, hay dos tipos de personas. Los siervos del Rey que vendrá a pedir cuentas, y los que rechazan al Rey como el Señor de sus vidas. Nada más dos. Dentro de los cristianos, nos marca que dentro de los cristianos hay tres. Los que se entregan
completamente los que más o menos sirven y los que no sirven. ¿Sí? Pero en general las dos grandes divisiones, ¿quiénes son? Los hijos del rey y los que no tienen a Jesús como Salvador de sus vidas. Nada más esos dos. Primera de Juan lo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no habrá la vida. Dos, el que tiene, el que no lo tiene. El que cree, el que no cree. El que ha aceptado a Jesús, el que lo ha rechazado. Nada más dos grupos de personas. ¿En cuál de los dos te encuentras tú? ¿En el que lo tiene? ¿En el que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿O en el que lo ha rechazado? ¿En cuál te encuentras tú en esta mañana? Levante la mano los que están en el grupo de personas que creen en Jesús y que tienen a Jesús en su corazón. Okay. Muy bien. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, entonces estás en el otro grupo. Y no quiere decir que Dios no te ama. Te ama tanto que mandó a su Hijo morir en la cruz por ti. No quiere decir que entonces Dios te va a mandar arbitrariamente al infierno. Está dándote una oportunidad de que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Eres de los privilegiados que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo y poder ser salvo. Pero tú puedes aceptar a Cristo o puedes rechazar a Jesucristo. Tú puedes en esta mañana creer que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, o puedes tomar la decisión de no aceptarlo. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero aceptar a Cristo.